Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que esté en cada uno de vosotros de maravilla, porque vamos a seguir entendiendo un poquito más de este juego aquí en el planeta Tierra y el más allá en otros planos. Hay muchas cosas que quizá muchos de vosotros no lo captarán de una, tratarán de entender, pero lo es más obvio y lógico que todo esto lo que estaba escondido es porque quizá muchos de nosotros no habíamos buscado. O nos dejamos llevar por un rol que alguien los puso o lo inventó para hacer que cada uno de vosotros siguiéramos ese patrón. Entonces, cuando nosotros venimos a toda la historia de la humanidad, de todo de lo que está más oculto, el más allá, en todas esas formas, esos arquetipos, esos paradigmas, esos complejos o programas que estaban justo ahí para nosotros, que solo eso podíamos recibir o estábamos aptos para poder captar. Es algo interesante ahora cuando nosotros queremos adaptarse a esto. Hay cosas extrañas que no habíamos escuchado jamás. Hay algo interesante que muchos de nuestros seres queridos fueron de este mundo sin entender nada. Y quizá hay muchos seres andantes en esta tierra, tampoco conocen la empatía, o quizá muchos tampoco conocen el sufrimiento como tal. Eso no quiere decir que nosotros somos víctimas o queramos pasar a los seres que están con nosotros en este tiempo, en este plano. Es simplemente que para hacer una disciplina personal en cada uno de vosotros. Yo simplemente soy un mensajero, el que paso ciertas cosas, ciertos conocimientos, que en la vieja matriz decían conocimiento, porque si nosotros vamos a ver que es conocimiento, de por sí todo eso venía, si todo vamos viendo en las palabras cómo estaba engañado, entonces vamos a entender un poquito más de lo que uno habla. Y entonces, ¿cómo desarrollamos todos estos conceptos? ¿Cómo llevamos estas ideas a cabo, a flote, para compartir con nuestros seres queridos? ¿Qué hay que hacer? Cosas simples, pasos que tenemos que implementar en nuestras vidas para poder crear todos estos programas que sean de nosotros, de ti, de mí, de lo que todos en estos contextos estén apareciendo. Para hacer todas estas cosas hay que ser consistente con un detalle personal, íntimo, caminar en coherencia, ser práctico, ser intuitivo. Y entonces de esa manera nosotros vamos a tener esa conectividad con el todo, con el Dios, con el Espíritu mismo, para que el Espíritu se mueva a través de ti, usando tu cuerpo, usando tu ser en este mundo. Y entonces puedes viajar a diferentes planos celestiales y hacer una diferencia con todos que están contigo. Quizá en el mundo de los negocios, a veces aquí en este plano, o en el mundo de la adquisición material. Muchos a veces estamos en la competitividad, hemos tratado de competir. Otros quizás han ido pasando sobre otros para conseguir, porque había una idea que se metió en la gente que tienes que competir para ser alguien. En los estudios, en los colegios, universidades, había algo que te llevaba para que puedas competir para ser alguien, porque eso es lo que te pusieron en tu cerebro. He ahí el error de la comunicación. En esa comunicación está todo, porque todos nosotros estamos siendo en este plano como una base de datos, donde mantenemos información, donde mantenemos conocimiento, donde mantenemos experiencias, prácticas de todo lo que nosotros hemos hecho. Todo esto en el momento cuando empezamos a descubrir, cuando descubrimos ese secreto, y de justo aquí pongo cuando entramos a entender el reclamo de vida de cada uno de vosotros que tenemos que hacer para no seguir más engañados, entonces entra la gramática, que es la gramática cuántica. Entonces, pero y ahora dices, ¿cómo entiendo? ¿Cómo llego a implementar?
Muchas de estas cosas yo hago. ¿Por qué? Porque a las ciertas personas que conozco en el proceder de mi vida, en el caminar de esta jornada, es que hay un sentir en mi corazón para compartir, que aquellos que todavía no pasan o están dispuestos a aprender, pues está listo la sabiduría. Pero aquellos que no, nadie lo obliga y no es obligado también tomar las palabras o las ideas que yo transmito a través de este grabado. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos a esta comunicación correcta? Con la gramática sintaxis, que es el sistema de lenguaje, que de lo que, según las historias, según de estos que están sacando, que hemos aprendido y yo también sigo aprendiendo, que es que hace 8500 años estaba engañado el planeta entero. ¿Por qué? Porque en la gramática fueron metiendo cosas que no son las reales. Porque recordemos ahí por qué. Porque nuestro verbo, nuestra palabra crea. La palabra es una creación, es una vibración, donde enviamos o soltamos esos fotones de luz, ese conocimiento, esa práctica o esa experiencia que tú tienes para llevar a otros planos, a otros mundos y crear. Entonces ahí cuando cada uno de vosotros llegamos a comandar la palabra que tú hablas o lo que yo hago, lo que yo pienso, comanda en el éter, hace una conexión con el cosmos, genera una vibración, una frecuencia y esa energía que realmente justo muchos de vosotros estén necesitando y justo llega en ese momento, porque tú comandaste una palabra, una idea, una fuerza de la creación. Pero ¿por qué sale eso? ¿O cómo es esto? Porque hay un sistema de creencia en tu ser. Hay un sistema impregnado desde todos los tiempos, de cuántas vidas hayas tenido. Entonces simplemente nosotros dice que antes de venir a este plano, hacemos un contrato arriba. Hablamos en el cielo, quizá muchos de vosotros digan ¿dónde arriba? Cuando nosotros entramos en la panza de nuestra madre, pues tenemos un mundo. Y de ahí saliendo, pues salimos a este mundo. Entonces, más o menos de esa manera nosotros hacemos un contrato para llegar a este plano y a cumplir el propósito determinado o que está acordado con el todo, con Dios, con la fuente divina. Y todos nosotros estamos en este proceder pasando este aprendizaje para ir, regresar y hacer esa diferencia en el aquí y ahora. Cuando nosotros nos preparamos, llevamos ese código de luz o ese pedacito del cielo que donde tú eres parte de esta resonancia o de este concepto. Entonces llegas a entender que tú eres el creador, tú eres uno con la fuente, uno con el todo, donde los sonidos te traen una vibración, donde el movimiento te trae una vibración, una frecuencia, una energía, algo que tienes que entender para que puedas caminar en este plano. Hay un arreglo cósmico para ti antes de venir a este mundo. Pero quizá muchos de vosotros dirán, ¿cómo es esto? Que yo no entiendo ese arreglo cósmico. En los libros de los hermanos judíos podemos entender en esos, todo en estos de la Cábala y todos estos libros sagrados llamados por muchos. Hay algo que tienes que entender. Esos libros todo quizás son sabiduría que estaba oculta, estaba metido por ahí, o ciertas sectas o ciertos personajes tenían siempre a la disposición. Pero eso no quiere decir que escondieron a propósito. Ahí quizá muchos de vosotros a veces nos hará comentarios, de pronto no estoy de acuerdo, pero ese es mi pensar, o sea, el sentir mío en el momento es, si yo estoy hablando de esto, es porque viene, es porque me nace, es porque poco he practicado y también he hablado y he visto con mis ojos. Y recuerde que nuestros sentidos están ahí siempre
mientras estemos aquí en este plano. Y hay un significado que tenemos que sacar de todo esto. No están las cosas, por así decir, porque hay una seguridad en uno mismo. ¿Y cómo ahora tú haces que sea esa seguridad? Porque hay un sonido frecuencial en ti. Hay algo que está metido en tu cerebro, que está impregnado en tus células, en tus genes. Y entonces cuando empiezas tú a escuchar, a entender, a practicar, a compartir, entonces hay como una restauración de la sabiduría interna de cada uno de vosotros. Y entonces ahí vas entendiendo qué es la responsabilidad, qué es tener esa responsabilidad de las palabras, de las acciones, de los pensamientos que uno dice. Entonces esa responsabilidad es simplemente tomar esas fuerzas psicológicas y ser dueño de uno mismo para llevar a diferentes escalas, a diferentes planos. ¿Cómo? En el pensamiento, en el vibrar, en el platicar. Son relatos tan profundos que vas al interior tuyo y empiezas a conocerte. Por eso la sabiduría de los asiáticos, como ser de Buda, dice, conócete a ti primero para que conozcas a los demás. Y eso está en lo cierto. ¿Cómo tú puedes conocer a los demás si todavía tú no te conoces? ¿Cómo puedo aplicar el positivismo si todavía no la tengo? ¿Cómo puedo decir, esto está fácil de implementar porque es así, así dicen? No. Muchas de las veces tenemos que vivir nosotros. Tenemos que practicar, tenemos que poner ese movimiento, maximizar la fuerza interna de nosotros para poder hacer esa diferencia en un plano caótico. No para decir que te asustes o que culpes a los demás, que ellos son los culpables por traerte hasta acá. Cuando nosotros maximizamos esa fuerza interior que está dentro de nosotros, empezamos a reconocer las frecuencias, las energías, esa vibración, el aprendizaje de ciertos seres que nos pueden pasar o pueden compartir con nosotros, y entonces empezamos a trabajar con otros. Podemos tener una decisión, podemos hacer una colectividad juntos, y ahí el intercambio de ideas, el intercambio de cosas, el intercambio de muchas cosas que están dentro, que tú puedes poner dentro o puedes sacar. Entonces, ahí entra también el valor. ¿Cómo es que yo voy a dar el valor a estas cosas que este hombre está hablando, lo que me dice, o lo que ha pasado la información? No se trata de controlar a nadie, es simplemente llevar yo como digo, el pedacito del cielo, un granito de arena, una chispa de luz, a tu corazón, para que tu corazón empiece a vibrar de una manera coherente, de una manera en acorde con tu pensar, con tu ser, con tu criterio, con tu experiencia. O sea, que se vaya, como decir, acomodando en el rompecabezas que tú llevas. Recordemos que cada uno de vosotros somos esos barcos de andantes, llevadores de carga, aquí en la tierra hablando. ¿Qué carga estamos llevando? ¿Responsabilidades de qué? Muchos están trabajando, muchos están llevando cuentas de lo que sea. En este plano, todos los inventos están ahí, y entonces nosotros nos hemos hecho cargo de ciertas cosas. Ahora un poquito, pero ¿cómo hago para que todas estas cosas me vayan sucediendo a mi manera? Lo importante es estar en armonía contigo mismo y con los que rodean. Porque si no estás con armonía con los que te rodean o contigo mismo, pues no tienes nada que llevar afuera. Por eso decía en la historia de Jesucristo que tú no puedes poner algo limpio en algo sucio. Mientras el otro envase no esté limpio, pues no puedes depositar. También va la parábola que dice, no tires las perlas de los cerdos. Eso me ayuda mucho para
¿Para qué? Para uno mismo ir adentro de nosotros. Primero tengo que estar en armonía y en paz para poder yo llevar, compartir, llenar el vaso y darle realmente. A veces muchos en este plano quieren ser futuristas, quieren ser profetas, hablando de, ay, que esto va a suceder, que eso va a suceder. Es otro, hay que entender. En los planes etéreos, celestiales, todo está disponible para cada uno de vosotros. Pero ¿cómo lo saco? He ahí el detalle. Es importante en la tierra tener los pies en esta tierra bien puestos para que puedas llevar y dar ese sonido de alerta a los demás que todavía quizá muchos ni entienden. Hay un foco celestial, un enfoque de ti mismo que tienes que ponerte de acuerdo con ese sentir, con ese vibrar, con esa energía que te está llegando en el momento. Ahora, ¿cómo llegan esos? Escuchando quizá a seres como tú, a maestros que están por ahí hablando e enseñando, porque cada uno de vosotros sois maestros y estudiantes de este tiempo, de esta línea de tiempo. No sé en qué línea estés viviendo, pero esto es de esa manera que a mí me ha ayudado y estoy implementando todo esto y haciendo muchas cosas que quizá antes jamás hubiera pensado. ¿Dónde entra la empatía, el razonamiento? ¿Dónde entra cómo crecer, cómo implementar, cómo corregir, cómo hacer un contexto fácil para poder duplicar todo esto? ¿Cómo ser consistente? ¿Cómo mantener esa conexión sin competitividad? ¿Cómo tener la comunicación clara? Pero ya teniendo la comunicación clara podemos comandar lo que le estoy diciendo a través de la gramática, sintaxis. Si ven a muchos de vosotros que yo comparto, le mando el canal de For the Claim of the Life. ¿Por qué? Porque cuando uno experimenta, cuando uno vive, entonces está teniendo una comunicación más clara. Y entonces a través de mi voz, a través de las palabras que desato en este plano, pues va una frecuencia, va un código, yo diría estelar, va algo que levanta a la gente que realmente necesita. Hay un creer, un sentir, un arreglo cósmico contigo mismo y donde el resto de la humanidad empiezan a adaptarse y empiezan a analizar cuando escuchan, cuando ven. Y empezamos a buscar, porque eso somos nosotros, las almas cósmicas. Cósmico es como decir las reglas del cosmos. Es un orden celestial. Y para hablar de esto a muchos quizá, y dirán, pero yo no entiendo nada de esto porque estoy metido de pronto en una secta, en unas religiones y todo eso. Todo eso muy pronto van a ver lo que va a suceder. Y eso no quiere decir que esté en contra de cada uno de vosotros, quizá muchos estén practicando, el cual está bien, pero cuando se activan tus células, cuando tú eres un ser que alcanzas las metas, que das por hecho antes de ver las cosas, pues es obvio que todas las cosas que deseas vienen a tu presencia y vienen en manifestación material. Y entonces ahí dices, wow, soy el que siempre pensé. Muchas de las veces, como ser nosotros, cuando estamos en la tierra, aquí hablando en este plano, cuando tenemos metas, muchas de las veces unos han visitado las botánicas, otros han visitado chamanes, otros han visitado adivinos y todo eso, y siempre te preguntaban la fecha de nacimiento. Siempre te preguntaban qué número eres, cuál es tu signo, todo eso. Hay muchos temas, ideas, que cuando sales de ese sitio, a veces como que se activan. Pero no es que él hizo, simplemente que a veces nosotros, por ignorancia, en el pasado, en este plano, quizá visitamos. Pero llegado el tiempo que la luz está dentro de ti, llegado el tiempo que la sabiduría está dentro de ti, solo necesitamos un empujoncito de alguien que nos muestre un poquito para poder despertar y hacer esa diferencia.
Bueno, mis amados, me puse a hablar porque algo que cuando me toca no puedo quedar callado y aparte de eso, pues yo sé que ustedes como yo necesitamos y en el Quantum somos del todo. Y por cierto, aquellos que todavía no entienden el reclamo de vida que siempre hablo, es simplemente un poquito, voy a adicionar ahí que cuando nosotros salimos de ese contratos que han hecho con nosotros a través de papeles haciendo firmar, siempre estaban haciendo contratos, eso fue hecho como una atadura que muchos de nosotros inconscientes caímos en la trampa y de esa manera todavía el mundo está atado. Y ahí pues ya podemos ver eso área otro, no quiero hacer una mezcolanza porque a veces no es bueno a todo, pero cada uno de vosotros irá investigando y vamos a ver en qué cambio estamos y en qué paso estamos. Y entonces, mis amados, yo les deseo de lo mejor, de lo maravilloso en esta presencia, donde quiera que estés, como nosotros siempre decimos, a donde quiera que vayas, lleva tu cuento. Eso dice, nos enseña a nosotros, otros seres, porque tú eres el movimiento, tú eres el elegir del momento, de lo que haces, de lo que piensas, y tú eres el juez de ti mismo. Entonces, ¿quién te puede juzgar? Eres tú mismo. ¿Quién puede hacer mal? Eres tú mismo. O el bien. Todo depende qué es lo que tú estás pensando y qué es lo que quieres manifestar. Como dice, hay basurita por ahí que no quiero, no soporto esto, lo que me dicen o lo que han hecho por mí. Pues estás viviendo en el pasado. Sigues ahí estancado. No es bueno quedarse estancado. El movimiento es muy importante. El movimiento de tu energía, de tu sentir, de tu pensar. Ahora, quizá dicen, no, es que otros dicen que yo tengo que meditar y para quedar en calma, en silencio, ahí se manifiesta Dios. Claro que se manifiesta Dios, pero no todo el tiempo. Porque si no, pues sería estático. Recuerden que la frecuencia, la vibración, el tiempo, todo lo que queramos llamar está en movimiento. Todas las cosas se mueven. Se mueven. Para que haya vida tienes que moverse. Tienes que estar haciendo ciertas cosas. Y hay momentos que tienes que estar en silencio y no moverse, sentarse. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás recibiendo. Pongamos, cuando nosotros nos vamos a la materia, es como que nos olvidamos de lo que estamos conectados, del espíritu, de arriba, de la fuente, de Dios, del universo, como quieramos llamar, de la naturaleza. Por eso el balance, ese equilibrio tiene que ser tan constante todo el tiempo para que todas estas fuerzas cósmicas trabajen a tu favor. En el aquí y ahora, mis hermanos, y seguiremos haciendo más. Muy pronto vienen cositas más extrañas y preciosas y abundante para todos. Y no nos quedemos en lo que nos han dicho. Tú eres el creador, eres uno con el todo. Eres la resonancia magnética de todas estas frecuencias que están en el éter, en este cosmos. Todo lo que yo estoy hablando, quizá en algún tiempo ya lo hice, o quizá en algún tiempo quería, pero no pudo porque había una traba, porque había algo que no podía entender. Mis amados, en este día te deseo de lo mejor y haz una diferencia con tu vida. Empieza a perdonarte a ti primero antes que hacer de mover las cosas. Empieza a amarte tú primero antes de amar otras cosas. Empieza a conocer primero los mundos internos para conocer el mundo de afuera. Porque en el mundo interno está todo lo que necesitas. El resto simplemente es una historia conservada por nosotros mismos. Por cuántas vidas que hemos pasado, entonces está ahí. Ya saben, mis hermanos, y recuerden que siempre cuando el corazón y la mente está junto, podemos vibrar un amor, podemos decir todo esto es una, como decir, una pasión del momento de mi ser, no de ustedes, porque cada uno de vosotros formamos el destino, como queramos llamar, o el momento, o lo que quieran pensar. Eso es, a mi parecer. Porque las experiencias te enseñan, los libros te enseñan, los seres que caminan contigo, sea pareja, sean hijos, sean abuelos, sean otros seres que conocen diferentes planos, también te enseñan. Porque todos somos uno.
Pero para eso hay que hacer un trabajito muy, quizá diría ahí, intelectual, pero no quedarse en el intelecto. Tenemos que ser colectivo. La comunidad cósmica eres tú y yo, en el aquí y ahora. Bueno, mis amados, haremos más Quantum muy pronto. Que tengan un maravilloso despertar de conciencia. Bye bye.